Dios les bendiga en este día. Vamos a estar tocando la segunda parte del audio del día de ayer. Si recuerdan, en el verso 28, Pablo nos habló de la verdad que sabemos, y esa verdad que está en contraste con lo que no sabemos. El verso 28 dice lo que sí sabemos, y esa verdad es que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y lo que no sabemos, dice el verso 26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahora, en esta segunda parte del texto del verso 29 al 30 del capítulo 8 de Romanos, Pablo nos explicará esa verdad que ya conocemos. Romanos 8, verso 29 al 30. Porque a los que antes conoció, fíjense hermanos, vamos a detenernos un poquito aquí. Inicia este verso 29 diciendo porque, y este porque es una expresión de explicación, es una palabra de explicación. Porque a los que antes conoció, y está explicando acerca de todas esas cosas que fluyen para bien, que obran para bien a los que aman a Dios, y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ya habíamos mencionado que Dios está trabajando en todas las cosas agradables y desagradables con un propósito de bien para los que aman a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es ese propósito de Dios para nosotros? El verso 29 nos habla de cuál es ese propósito. En la primera parte del verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito eterno de Dios para nosotros entonces es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice la palabra de Dios que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen tiene por significado una representación visible de algo o de alguien. Nosotros como imagen de Dios fuimos hechos para representarle de una manera visible porque Él es invisible. Pero el problema es que el pecado entró al mundo por un hombre y la imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Pero no es este el propósito de Dios de dejarlo así. El propósito de Dios en aquellos que le aman es restaurar esa imagen que ha sido distorsionada. En Colosenses 1:15 el apóstol Pablo se refiere a Jesús como la imagen visible y perfecta del Dios perfecto e invisible. Y al creyente lo vemos entonces como un hijo adoptado pero con una imagen distorsionada de Dios. El plan de Dios entonces, como mencionaba hace un momento, es restaurar esa imagen y que al final de toda esta travesía seamos perfeccionados y transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, a la estatura, dice Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 13, a la estatura del varón perfecto. Es muy necesario resaltar esto porque hay veces que se piensa en el verso 28 que todo obra para nuestro bien se interpreta en función de las circunstancias. Pero Pablo está hablando en función de carácter, no en función de circunstancias. Todo obra para bien es el propósito de Dios para los que le aman, pero esto no significa que Él cambiará todas las circunstancias malas para nuestro bien. Más bien lo que significa es que si Él tiene que dejar algunas cosas malas, Él las dejará para cambiarnos y quitar de nosotros todo aquello que no se parece a la imagen de Cristo. Así que recuerde siempre que todo obra para nuestro bien. No debe de ser visto en función de circunstancias porque nos vamos a confundir. Tiene que ser visto en función de carácter. Todo obra para bien significa que Dios obrará en mí, que le amo todas las cosas con el propósito de hacerme conforme a la imagen de su Hijo Jesús en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso, en todas las áreas de nuestra vida. Y esto debo de decirlo que no es un solo evento, sino que es un proceso. Pablo dijo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un proceso. Y este proceso de transformación de imágenes distorsionadas en la imagen original, es decir, Cristo, Dios lo inició desde antes de la fundación del mundo. En el mismo momento en que la Trinidad, particularmente el Padre y el Hijo, se ponen de acuerdo en lo que teológicamente se llama el pacto de redención. De hecho, nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo 3, párrafo 5, nos habla de este tema y dice, aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna,
mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Así tenemos entonces que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 22 al 23 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esto es lo que implica el pacto de redención, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 al 20 agrega esto: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este pacto tiene que ver con el hecho de darle al Hijo todos aquellos que Dios Padre eligió para salvación, como dice el verso 29, porque a los que antes conoció. Todo este proceso de transformación comenzó, como mencionaba, en la eternidad pasada, desde antes de que el mundo fuera creado, cuando Dios pensó personalmente en ti y te hizo objeto de su propio amor. Y este proceso no queda aquí solamente. Él no solamente te escogió como el objeto de su amor, sino que en este momento empezó a trazar planes futuros para aquellos a quienes amó. Pablo agrega en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra que dice Pablo aquí, predestinó, significa destinar anticipadamente una cosa para un fin. ¿Se imagina cuando una mamá y un papá están esperando un bebé? Cuando la esposa está embarazada, tiene dentro de su vientre a alguien que no conocen, pero ellos le están amando aún sin conocerlo y se alegran y se gozan por este bebé del cual nada saben, ni siquiera qué será de él en el futuro, pero lo aman, lo esperan. Me atrevo a decir también que los padres de Adolfo Hitler, ustedes ya conocen a Adolfo Hitler, ya han conocido en la historia lo que pasó con este hombre. Antes de que este hombre naciera, en el vientre de su madre era amado por sus padres, principalmente por su madre. Pero ellos no sabían quién sería en el futuro, no lo conocían. Pero a pesar de ello, el padre de Hitler tenía planes para que si este bebé que nacería iba a ser un varón, él debería de prepararse en una enseñanza técnica y servir al Estado. Pero a diferencia, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, a diferencia de nosotros, nuestro Dios, en el verso 29 dice que Él sí nos conocía y nos conocía tan perfectamente desde antes de la fundación del mundo. Y además Él sabía que nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seríamos aborrecedores y enemigos de Él y que no le buscaríamos ni alguna intención habría en nuestro corazón por Él, ni sus leyes nos interesarían, pero aún así, conociéndonos de antemano, Él nos escogió y lo hizo por su misericordia, por su propósito, por su voluntad. Y así como los padres en un sentido tenemos planes para nuestros hijos, nuestro amado Dios también tiene planes para los que le aman, los que son guiados por su Espíritu, para sus hijos. Tiene planes que se establecieron desde antes de que el mundo fuera fundado. ¿Y cuál es el plan de Dios para sus hijos? Pues hermanos, la respuesta es clara: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía planes para ti y para mí que consistían en quitar todo lo distorsionado que en nosotros iba a existir, hasta llevarnos al punto de hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Pero debo de decir que este fue el plan de Dios desde la eternidad pasada, pero cuando llegó el momento determinado por Dios en la historia de cada uno en particular, Él empezó a aplicar este plan en la vida de cada uno de sus predestinados para que respondieran al propósito que Él tenía para ellos. De manera que un día, escuchando el Evangelio predicado por alguien, y aún viviendo una vida reprobable y depravada, el Espíritu Santo obró en el corazón de esta persona para salvación, haciéndole un llamado eficaz, irresistible e incondicional, previsto este llamado también desde antes de la fundación del mundo. La primera parte del verso 30 de Romanos 8 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Es ese día cuando el Señor llamó a los que predestinó. Posiblemente ya antes había escuchado el Evangelio, ese Evangelio que es de poder de Dios para salvación, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1.
Pero cada vez que escuchaban este evangelio, por un oído entraba y por otro oído salía. Pero en ese momento de su vida dispuesto por Dios para que de manera irresistible reaccionaran al mensaje de la palabra, en ese momento es que fueron llamados por Dios. Es cuando se dan cuenta de su condición de pecado, es cuando se dan cuenta de que nada pueden hacer para congraciarse con Dios. Es ahí, en ese momento, que se está dando el llamado de Dios para ellos, con el propósito de hacerlos parecer a Cristo. Y después de atender este llamado eficaz, irresistible e incondicional, la segunda parte del verso 30 dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Esta palabra justificar significa más que perdonar. Justificar implica que Dios pague el precio de tu pecado para poder perdonarte. Y esto lo hace a través del sacrificio de su Hijo para que la justicia de su Hijo se nos otorgue a nosotros, pero nuestro pecado sea cargado sobre Él. En esto consiste la justificación, una justificación que es provocada por la fe, pero esta fe es provocada por nuestro Dios en nosotros. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora Dios mira como hijos a quienes han sido justificados. Ahora la imagen distorsionada de su Hijo se va restaurando paso a paso y día con día en aquellos que Él predestinó para salvación. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de la gracia. En la última parte del verso 30 dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto de que también glorificó? En el verso 17 de Romanos 8 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Un antecedente, un parecernos, un ser semejantes en este punto de la glorificación. A los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Llamándolos eficaz e irresistiblemente por su evangelio de poder, justificándolos al pagar el precio de su salvación, y ahora prometiendo para ellos la glorificación en el día de Jesucristo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese esperar la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es el momento que en la segunda venida de nuestro Señor se dará la glorificación. Es el momento en que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando aquello que es corruptible se vista de incorrupción, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 50. Y esto será en cumplimiento de lo que ha sido previsto desde antes de la fundación del mundo. Esto se va cumpliendo en sus hijos, y como Dios es omnipotente, lo que Él planeó desde la eternidad pasada, nada ni nadie lo estropeará, ni el diablo ni siquiera lo podrá estorbar. Romanos 8, 18 y 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será el ser transformados, el ser glorificados. Dice 1 de Juan capítulo 3 verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este era y es el propósito de Dios para aquellos que antes conoció, a quienes Él predestinó y a quienes después llamó. Es a estos a quienes el propósito de restaurar la imagen distorsionada de su Hijo al ser semejantes a Él se cumplirá, y para ello ningún estorbo habrá. Todo se llevará en cumplimiento preciso, porque el que lo prometió es fiel. Filipenses 1:6, repito, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este texto hemos mirado la doctrina de la predestinación, de la elección incondicional, de la justificación y la promesa de la glorificación. Mi hermano, si usted entendió esto, tenga cuidado con el orgullo. Esta doctrina, lejos de promover el orgullo, promueve más bien la humildad. En vez de hablar con orgullo al decir Dios me eligió a mí,
Más bien debería de ser como una exclamación de asombro: Dios me eligió a mí, habiéndome conocido y sabiendo cómo sería yo, siendo como soy. Él me eligió a mí. Él me amó, me conoció, me perdonó y todavía aún más Él me promete perfeccionarme con un cuerpo glorificado. Esta debería de ser nuestra condición. Usted y yo estamos en esta posición de bendición solo por la gracia de Dios y no por algún mérito propio. Todo el mérito es y ha sido solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Como consecuencia de su gracia, seamos humildes. Que Dios les bendiga y les guarde. Su hermano en Cristo, pastor hermano Mario Chaparro Duarte. Sublime gracia del Señor, que ante